Los objetivos de estabilidad presupuestaria que hoy se traen a la Cámara y el techo de gasto son un ejercicio intelectual que se sustentan en unas previsiones de comportamiento de la economía. Es en lo que se basa todo lo demás. Según se comporte la economía en el futuro inmediato, habrá unos ingresos y, a partir de ahí, fijando el gasto, sale el déficit que intentamos lograr. Y este es el primer problema de lo que el Gobierno nos trae hoy a la Cámara, que esas previsiones macroeconómicas solo se sostienen sobre el papel, que el cuadro macroeconómico que se trae a la Cámara no es creíble en absoluto. El señor ministro nos podrá decir el Fondo Monetario tiene unas previsiones muy parecidas, pero hay un problema. Esas previsiones del Fondo Monetario no incorporan las medidas que hace pocos días se tomaron en nuestro país. Y esta es la cuestión. Lo que el Gobierno trae es intrínsecamente contradictorio. Trae unas previsiones y ha tomado hace unos días unas medidas que hacen que esas previsiones sean absolutamente imposibles de alcanzar. Las propias medidas contractivas hacen que ese cuadro que hoy se nos trae sea papel mojado. En economía es difícil predecir el futuro. A 2 o 3 años vista, muy difícil. A un año se puede entrever. Pero este año tenemos una ventaja. Estamos también hablando del año 2012 y estamos a finales de julio de 2012. Para evitar tecnicismos, econometrías, voy a referirme a las previsiones del 2012 para que sus señorías analicen conmigo si las previsiones del año en el que estamos y que ya hemos consumido más de la mitad son creíbles. Y a partir de ahí podemos pensar en la credibilidad del futuro más lejano y más difícil de prever. Estamos a finales de julio del año 2012 y se nos dijo que para este ejercicio se esperaba una caída del PIB del 1,7%. Recordarán sus señorías, era la previsión oficial. Desde que esa previsión se hizo, todo ha ido peor de lo esperado. No hace falta que recuerde los acontecimientos. También el Banco de España nos ha dicho que ha habido recesión en el primer trimestre, que se ha acelerado en el segundo trimestre. Y el señor presidente del Gobierno nos decía el otro día que la economía estaba cayendo al 2%. ¿Podría el señor ministro o alguien explicar cómo la previsión del 1,7, yendo todo peor, cayendo aceleradamente, se mejora a una caída del 1,5? ¿Cómo se produce ese cambio a mejor? ¿En qué se sustenta? Piensen en el panorama que tenemos hoy. ¿Creen ustedes que de aquí a fin de año va a comportarse mejor la economía? Bien, pues si esa es la previsión de PIB para este año, que tenemos medio recorrido, imagínense la credibilidad del resto. Algo parecido sucede con el consumo. Se nos dice que el consumo va a caer en este año, el 2012, un 1,5%. Piensen en la situación de las familias españolas, antes y tras las medidas. Son unas familias muy endeudadas. Desde el inicio de la crisis se nos viene hablando del endeudamiento privado. Bien, estas familias muy endeudadas no tienen acceso al crédito. El crédito se está contrayendo y las medidas de mayor capital van a hacer que se contraiga más todavía. Familias endeudadas, contracción del crédito. El desempleo está aumentando. A finales de semana tendremos los datos de la nueva EPA. Ya no solo afecta al empleo temporal, también al indefinido. Incluso el que tiene un empleo teme perderlo en el futuro inmediato. Los salarios se congelan, incluso caen. Las expectativas no pueden ser peor. Y todo esto se ha rematado con las medidas fiscales del Gobierno, la subida del IRPF y ahora recientemente la subida del IVA, donde muchos bienes y servicios pasan de un tipo del 8 a un tipo del 21%, se triplica el IVA que pagan. ¿Creen ustedes que el consumo va a caer este año un 1,5% con esta suma de circunstancias? Pues si es así, los consumidores españoles serán los más estoicos desde los legionarios romanos cuando se enfrentaban a los bárbaros, porque desde luego con esta suma de factores más las previsiones del futuro inmediato sería muy sorprendente. Mirando hacia el futuro, pues para el año que viene se prevé también recesión. Aquí hay un rasgo de realismo, solo que con las medidas que se han tomado y las que se van a seguir tomando en la misma dirección, veremos si la recesión es del 0,5%. Y ahora de repente se abre la luz en los escenarios en que ya es muy difícil prever. En el año 2014, 2015, ¿cuán largo me lo fiáis? Resulta que de repente, no se sabe por qué, nuestras exportaciones van a comenzar a crecer al 7,1 y al 7,7% y todo se va a solucionar. Bueno, sí, dentro de 2 o 3 años cualquier previsión se sostiene sobre el papel, pero ¿por qué? ¿Por qué van a crecer nuestras exportaciones al 7,1, al 7,7% para lograr que el PIB crezca algo, al 1,2, 1,9? Pues nuestro partido está dispuesto a corresponsabilizarse
en medidas impopulares, en la salida de la crisis, pero no está dispuesto a corresponsabilizarse en negar la realidad a los españoles, en negar la realidad una vez más a los españoles. Quiero recordar que nuestro partido propuso en la Ley de Estabilidad una enmienda que pedía la creación de un Consejo de Política Fiscal y Financiera independiente para evitar situaciones como esta. Un Consejo de Política Fiscal y Financiera independiente que hiciese unas previsiones creíbles y que calculase también variables importantes como el déficit estructural o la tasa de crecimiento de la economía. Bien, nuestros socios europeos en el memorándum de entendimiento nos imponen crear ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hubiera sido bueno que no nos lo impusiesen y tenerlo y que ellos hubiesen elaborado el cuadro macroeconómico. Además del cuadro macroeconómico, aquí se incluyen también unos objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas y para cada subsector en los próximos 3 años, 2013 al 2015. Formalmente, nosotros podríamos estar de acuerdo con los números que hay en este papel, en el sentido de que defendemos la austeridad. Nosotros somos partidarios de la austeridad. Pero esos números tienen, una vez más, que ser creíbles, tienen que ser realizables. Se nos dice que la seguridad social va a estar repentinamente en equilibrio en los próximos 3 años, 2013 al 2015, pese a la drástica caída en el número de cotizantes, pese a que se incorporan nuevos jubilados con bases de cotizaciones más altas. ¿Cómo se va a lograr ese equilibrio durante los 3 años? ¿Cómo? Porque no solo hay que poner el número, habría que entender cómo. Se nos dice que esos 3 años también los entes locales van a estar en equilibrio, pese a la precariedad de sus finanzas, la situación que atraviesan. El año 2013 no está muy lejos. ¿Cómo vamos a lograr de aquí a unos pocos meses ese equilibrio en la seguridad social en los entes locales? Las comunidades tendrán un pequeño déficit del 0,7% en el 2013 y a continuación pronto pasarán al superávit. Bueno, todo esto sería muy deseable, pero parece poco creíble a pocos meses a la vuelta de la esquina. Y sobre todo, si este fuese el primer techo de gasto, pues el Gobierno tendría el beneficio de la duda. Podríamos decir, bien, van a hacer un esfuerzo de austeridad que compartimos. Pero ya es imposible disociar el cuánto del cómo. El Gobierno ya nos ha demostrado cómo va a intentar lograr estas cifras. Lo va a intentar lograr recortando sanidad, educación, poniendo en peligro la cohesión social, agudizando la crisis social que padece nuestro país. Nuestro partido podría compartir estos objetivos con una estrategia radicalmente distinta. Si se nos dijese, es que se van a suprimir diputaciones provinciales, se van a fusionar ayuntamientos, se van a terminar organismos tipo Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, que no se necesitan. Bien, si esa fuese la estrategia, si ese fuese el cómo, estaríamos de acuerdo con ese cuánto. Pero el cuánto y el cómo no se pueden disociar. No solo importa el número de kilos que se corta al árbol. No es lo mismo cortar una rama superflua que cortar el tronco, como está haciendo el Gobierno. Tampoco compartimos el límite de gasto para el Estado. No compartimos la política que está siguiendo el Gobierno con el gasto del Estado. El señor ministro de Hacienda el otro día decía una frase tremenda que quiero repetir en la Cámara para que meditemos sobre ella. Nos decía, el gasto del Estado ya no es mucho más que el de una comunidad autónoma mediana. El gasto del Estado ya no es mucho mayor que el de una comunidad autónoma mediana. Efectivamente, el gasto de libre disposición de los ministerios queda reducido a unos 31.000 millones de euros, a un 3% del PIB. Un gasto que se va acercando al presupuesto residual que tiene la Unión Europea, de un 1% del PIB de la Unión. El gasto del Estado no es mucho mayor que el de una comunidad autónoma de tamaño mediano. Sobre ese gasto de los ministerios ya reducido, se aplica un recorte del 12,2%, que se suma al recorte anterior, que fue del 16,9%. Es decir, que entre este año y el próximo se va a recortar en un 29%, casi un 30%, ese gasto residual del Estado. Y en ese gasto residual del Estado quedan partidas muy importantes que afectan al crecimiento de la economía. Es el gasto en investigación y desarrollo, es el gasto en infraestructuras. Es suicida recortar eso al ritmo que se está haciendo. La propia COE lo decía el otro día. Se está poniendo en peligro el crecimiento a largo plazo de la economía al recortar estas partidas tan sensibles que son de lo poco que queda en manos del Estado todavía. En resumen, se nos traen unas previsiones y unos objetivos increíbles, ya superados por la realidad, y que se usarán dentro de pocas semanas como justificación para más recortes en la línea de los ya aplicados.
Los ciudadanos españoles se están preguntando para qué sirve este sacrificio que se les impone. Piensan si la dureza de la situación al menos les da una esperanza de salida, una luz al final del túnel. Lo triste es que lo que está aplicando el Gobierno a la economía española es mucho más una penitencia que una cura. Es mucho más un ejercicio de disciplina, de obediencia, de ortodoxia, que una solución a los problemas que tenemos. Por esta vía, la sociedad española empieza a reflejarse en el espejo de la sociedad griega o de la sociedad portuguesa y va de cabeza al círculo vicioso de recesión, déficit, recortes, más recesión y vuelta a empezar. Unión, Progreso y Democracia no puede acompañar al Gobierno en esta estrategia suicida a la que encamina a la sociedad española y, por tanto, nuestro voto será no.